Hola, bienvenidos a Paseando por Tierra Santa, nuevamente, canal que les trae imágenes de Israel, de Tierra Santa, relatos bíblicos y demás. Hoy un nuevo video, no va a ser un paseo, sino va a ser un video más informativo. Este video se lo debemos a muchos seguidores que nos pidieron este tipo de material, pero especialmente a una seguidora que se llama Elizabeth Herr. Así que Elizabeth va para ti, Elizabeth de Costa Rica, y me pidió que haga un video sobre las diferentes religiones y sus ramificaciones y también los diferentes grupos étnicos, o no recuerdo si me pidió los grupos étnicos, pero bueno, yo, ya que estamos hablando de eso, aprovecho y quiero agregar también los diferentes grupos que tenemos étnicos que tenemos aquí en Israel. Antes de que me olvide de comenzar, muchas gracias por seguir compartiendo, por seguir suscribiéndose. La verdad que nunca hubiera pensado que en 2 meses, casi 2 meses, íbamos a llegar a ser tantos. Así que quiero seguir creciendo, quiero que sigamos creciendo. Cuando más crezcamos, más vamos a poder invertir en el canal, más paseos voy a poder hacer y más información e imágenes de Tierra Santa voy a poder traerle. Sé que es bastante diverso las opciones que hay en cuanto a mirar material de Tierra Santa, pero ustedes de alguna manera me eligen a mí, así como que me imagino que eligen a otros. Cada uno trae lo suyo, cada uno tiene su estilo, y bueno, espero, les agradezco que se identifiquen con los relatos que yo hago, con el estilo que yo tengo, que cada uno, como dije, cada una de las personas que hace un canal sobre Tierra Santa tiene su propio estilo y todos son buenos, quédense tranquilos. Muy bien, vamos a comenzar dando la información acerca de los diferentes grupos religiosos que tenemos aquí en Tierra Santa. Vamos a comenzar por el grupo más grande. El grupo más grande de todo, por supuesto, son los judíos. Los judíos constituyen la mayor cantidad o porción de la tierra de Israel. Es el grupo más grande. Generalmente los judíos somos minoría en todo el mundo. Aquí en Israel somos mayoría hoy en día. ¿Ok? No voy a hablar mucho de los judíos. Podemos decir que los judíos, en cuanto al tema de las ramificaciones que hay en el judaísmo, hay varias ramificaciones. Están los judíos seculares, que pueden ser judíos como yo, en el caso que un judío creyente pero que no practicante, judíos practicantes, judíos religiosos, judíos que llevan la kipá, lo que cubre la cabeza y que cumplen con los preceptos, pero no de una forma súper ortodoxa. Y están los ortodoxos también, que son ya judíos que se visten con diferentes vestimentas que trajeron en algún momento de Europa, que los hacían vestir en Europa para diferenciarse del resto de las comunidades cristianas, y son generalmente gente que son muy observantes y cumplen con la mayoría de los preceptos. Dentro de ellos hay varios grupos, y están también los judíos caraítas o los caraím, que son judíos que nada más le hacen caso a lo que se llama el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y no le hacen caso a escrituras más tardías que hay en el judaísmo, como la Mishnah y el Talmud, que son libros que se escribieron la Mishnah en el año 200 después de Cristo y en el Talmud en el año 400 después de Cristo. Libros que son usados hasta el día de hoy en el judaísmo, pero los caraítas no lo usan. No voy a entrar mucho en detalles, son simplemente una pequeña muestra de qué se trata estos grupos. Muy bien, terminamos con los judíos. Tenemos el otro grupo que lo sigue, más grande, son los musulmanes, que son aproximadamente un 20% de la tierra de Israel. Hay aproximadamente más o menos como 1,5 millones de árabes musulmanes. ¿Por qué digo árabes musulmanes? Y aquí entramos a describir cuántos árabes hay, qué tipo de árabes hay. Digo árabes musulmanes porque hay árabes también que son cristianos. Hay árabes que también son judíos, sí, así como escuchan. Muchos no saben, y muchos turistas que yo tuve el privilegio de guiar venían y se sorprendían cuando les decían que había árabes judíos. Ser árabe no implica ser musulmán. Árabe quiere decir que una persona nació en un país árabe,
que la lengua que es la característica principal es de idioma árabe, pero no necesariamente va a ser de religión musulmana, puede ser cristiana o puede ser judío. ¿Okay? En este caso, la mayoría de los árabes aquí en Israel son musulmanes, ¿okay? Musulmanes de corte sunita. ¿Qué quiere decir el corte sunita? En el Islam hay dos cortes principales, están los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. Los sunitas son la mayoría de los musulmanes, aproximadamente el 90%, y el otro 10% son chiitas. ¿De qué viene esa división? Esa división viene desde la creación del Islam, en diferentes peleas que hubo dentro del Islam por ver quién es el heredero legítimo de Mahoma, del profeta Mahoma, que fue el fundador de la religión musulmana. Hay que tratar de entender que hasta ese entonces en la península arábiga, o lo que se llama Arabia Saudita, que es donde nació el Islam, convivían árabes, que había judíos y había cristianos. Los árabes no tenían ninguna religión, pero eran árabes, digamos, nómadas, árabes que vivían en el desierto, y había judíos también, había árabes judíos y árabes cristianos, así como también había árabes paganos. ¿Okay? La Meca, el lugar principal de peregrinación del Islam, es el lugar principal de peregrinación del Islam, es antiguamente era un templo pagano. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Así que eso es con respecto a los árabes, mayoría sunita, y después tenemos árabes, una minoría de árabes cristianos, ¿okay? Que son alrededor de 120.000 árabes cristianos que viven aquí en Israel, que pertenecen a la iglesia generalmente ortodoxa, y hay algunos que pertenecen a la iglesia católica, que son una minoría. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a los árabes. Otros grupos que tenemos aquí en Israel son los drusos. ¿Okay? Los drusos son una religión que nació en el siglo XII aproximadamente, con el Hakem Be'amer Alá, un sultán que fue el que fundó la religión, y los drusos hablan musulmán, pero no se consideran ellos mismos musulmanes. Es una religión diferente, aproximadamente son como 120.000 personas, 122.000, casi como los árabes cristianos, y viven generalmente en 4 aldeas que quedan en el norte de Israel, ¿okay? Y se consideran, son generalmente muy leales al estado donde viven. Digo, son leales al estado donde viven porque así como hay drusos en Israel, hay drusos en otras partes del mundo. En Turquía hay drusos y generalmente provienen de ahí, de esa región, pero realmente se sienten parte de la sociedad, a diferencia de los árabes musulmanes. Los árabes musulmanes, por ejemplo, son ciudadanos israelíes, tienen todos los derechos, pero por ejemplo no están obligados a ir al ejército. Muy pocos son los casos en que ahora hay algunos casos de árabes puntuales de árabes musulmanes que sí iban al ejército, pero la mayoría no. Y los drusos, sí, casi todos los drusos sí hacen el servicio militar aquí en Israel. Otra minoría que tenemos son los cirquisianos, los cherkesim, como decimos aquí los cirquisianos, que son 4.000 personas, es un grupo muy pero muy pequeño, se concentran generalmente en dos aldeas norteñas aquí en Israel y son parte de la sociedad. Representan el 0.06% de la sociedad aquí en Israel. ¿Okay? ¿Cuál es el origen de los cirquisianos? Tiene un origen árabe, ¿okay? Pero hablan también el árabe, pero es un grupo totalmente diferente e incluso en algún momento fueron perseguidos por los árabes musulmanes. Hoy en día viven aquí en el norte de Israel. Hay cirquisianos también en otros países, en la región de Medio Oriente, en Turquía, pero aquí en Israel hay un grupo pequeño de 4.000 personas. Muy bien, tenemos también los Bahá'í.
Hablamos de los Bahá'í, recuerdan, en el video de Haifa, del Monte Carmelo, Bahá'í, que es una comunidad que está en todo el mundo, que está creciendo, que nació del Islam, en algún momento se desconectó, cree en el Baúl Alá, que es la puerta, la persona que fundó la religión en Persia en su momento y que está enterrado aquí en Israel. ¿Recuerdan? En Haifa está el lugar más sagrado. Con respecto a los cristianos, tenemos cristianos árabes que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa en su mayoría, tenemos cristianos que pertenecen a la Iglesia Católica, tenemos armenios y tenemos también cristianos que pertenecen a la Iglesia de Egipto, una iglesia muy antigua, y a la Iglesia de Siria. En cuanto a los cristianos, al cristianismo y sus ramificaciones, el cristianismo tiene las siguientes ramificaciones. En algún momento la mayoría de los cristianos eran cristianos católicos apostólicos romanos, pero después en 1054 hubo una separación entre la Iglesia católica romana, católica apostólica romana, y la Iglesia ortodoxa, la Iglesia de Oriente. Lo que se llama la Gran Cisma, eso ocurrió en 1054, diferencias, diferentes opiniones en cuanto a la teología, y hubo una separación, una gran separación. Tanto que hoy la mayoría del este de Europa son cristianos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos generalmente siguen las costumbres de la iglesia bizantina, de la antigua iglesia bizantina y de la iglesia, se puede decir, de la iglesia griega ortodoxa. ¿Okay? Un país como Rusia, por ejemplo, es un país que la mayoría de sus seguidores son cristianos ortodoxos. ¿Okay? También lo son un país como Bulgaria, países como países del este de Europa. Tenemos también a los armenios. ¿Okay? Los armenios no pertenecen ni a la Iglesia Católica ni a la Iglesia Ortodoxa, sino son una iglesia independiente. Armenia, en algún video lo comenté, es el primer país que adoptó el cristianismo como la religión oficial de ese país. Es una iglesia muy antigua que tiene diferentes ritos y dogmas de la iglesia apostólica romana y de la ortodoxa. Pero se parece más, vamos a decir que se parece más a la iglesia ortodoxa que la iglesia católica apostólica romana. ¿Ok? ¿Por qué se diferencian católicos de ortodoxos? Generalmente en diferentes creencias, ¿no? Los católicos creen en el purgatorio, los ortodoxos no. Los católicos creen que todos tienen el pecado original, los ortodoxos no. Y algunas que otras diferencias. Diferencias entre la misma iglesia católica y ortodoxa. Dentro de las iglesias, por ejemplo, los ortodoxos no aceptan estatuas, tienen lo que se llaman toda la iconografía. El altar está separado por algo que se llama iconostasis, que es una pared que muestra diferentes iconos de escenas bíblicas, de personajes bíblicos, de Jesús, los apóstoles. Y las iglesias católicas, a diferencia, tienen muchas estatuas y se ven diferentes, no es iconografía, son más pinturas. ¿Okay? Después tenemos a los protestantes, la reforma protestante que nació en el siglo XV, liderada por Martín Lutero, no confundir con Martin Luther King, que va a adoptar ese nombre, un líder negro de la sociedad americana, que luchó por los derechos de los afroamericanos, que eso no tiene nada que ver con Luther King, simplemente que el nombre lo adopta del mismo Luther King, que hizo reformas en la iglesia, ¿no? En Alemania. Martin Luther King era católico, y en algún momento vio ciertas cosas que lo molestaron de la iglesia, consideró que la iglesia se estaba desviando de su camino, que en vez de
de predicar el Evangelio y de enseñar las enseñanzas de Jesús, se estaba preocupando más por las riquezas y por el poder. Seguido todo esto después también de las cruzadas, que se empezaba a criticar, a mirar con una lupa más crítica el tema de las cruzadas en el siglo XII, y decide crear el movimiento protestante, ¿no? Un movimiento que va a tener muchas reformas, y bueno, de ahí de los protestantes ya después van a venir los evangélicos, que son muy parecidos pero con algunas diferencias. Y bueno, digamos que los protestantes, a diferencia de los católicos, los protestantes generalmente le ponen más énfasis al Antiguo Testamento, ¿no? No solamente que se leen la Biblia cristiana, también son muy, saben muy a detalles todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con la Biblia hebrea, con los 5 libros de la Biblia hebrea. Hoy en día los católicos, de a poco hay que decir que se está haciendo un cambio en las iglesias católicas, como lo dije en algún video, y cada vez tratan más de acercarse a las raíces judías, y por eso tratan cada vez más de aprender también el Antiguo Testamento. Antes la iglesia católica medio como que pasaba un poco de alto del Antiguo Testamento, no lo tocaba, era directamente leer la Biblia cristiana, pero hoy en día está habiendo un cambio con respecto a eso. Así que esos son yo creo que toqué todos los grupos religiosos y sus ramificaciones, los diferentes grupos étnicos que hay aquí en Israel y que hay, bueno, en el mundo generalmente. En el mundo, no olviden que son 3 religiones monoteístas, las principales: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y aquí en Israel los tenemos a todos, pero quizás lo que mucha gente quería saber eran las diferentes ramas o ramificaciones, ya que cuando uno va a un lugar como el Santo Sepulcro, a Jerusalén, me pasó a mí muchas veces, me imagino que les pasa a ustedes en los videos que ven, o cuando uno pisa la iglesia del Santo Sepulcro, que ve, aquí está la capilla armenia, aquí está la capilla católica, aquí está esta parte le pertenece a los griegos ortodoxos, que confunde un poco. Ahora, uno se pregunta, ¿son de la misma religión? Por ejemplo, tomemos el cristianismo, por ejemplo. Los católicos, los griegos ortodoxos, los armenios, los sirianos, los maronitas, ¿son todos de la misma religión? La respuesta es sí, todos son cristianos, están bajo el nombre de la religión cristiana, nada más que pertenecen a diferentes denominaciones o diferentes ramificaciones. Y esas diferentes ramificaciones tienen algunas diferencias en algunos ritos y en algunos dogmas. ¿Okay? Todos creen al fin y al cabo, todos creen en Jesús como el Mesías, pero tienen diferencias. Es por eso que se separaron, y por eso se dio la separación más grande de todas en 1054, que fue la cisma, ¿no? Que fue la separación de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Bueno, espero que haya hecho un poco de orden. Entrar en detalle en cada una de las diferentes ramificaciones llevaría mucho tiempo, no es mi intención. Pueden averiguar, pueden preguntarle a Google, que está hoy en día la tecnología. Una de las ventajas de la tecnología es que toda la información está ahí nomás. Yo simplemente quise acercarles, hacer un poquito aclarar el tema de las diferentes religiones y diferentes ramificaciones dentro de ellas, y los diferentes grupos étnicos que viven aquí en Israel. Así que bueno, espero haberlo hecho, espero que hayan disfrutado de este corto video, y nuevamente les digo muchas gracias por seguir al canal. Sigan así, por favor, sigan compartiendo, espero que podamos seguir creciendo, y me despido hasta la próxima. Muchas gracias y que tengan buena semana.